Si gustan ir abriendo sus Biblias, por favor, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Hemos llegado ya a este versículo eh, y creo que desde hace 2 domingos atrás comenzamos a indagar acerca de lo que nos presenta Romanos 3:25. Eh, vamos a De hecho, el domingo anterior no dimos lectura a todo el versículo porque estuvimos viendo eh, lo que Pablo eh, trató de decir o qué entendía Pablo cuando utiliza esta palabra, propiciación que aparece aquí, ¿sí? Ya estamos ahí en Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Y hoy nuevamente nada más vamos a leer esta partecita, porque como aprendíamos el domingo pasado, la palabra propiciación que utiliza Pablo deriva de un término hebreo del Antiguo Testamento que se refería al propiciatorio, y el propiciatorio tenía que ver con el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión tenía que ver con sacrificios, y el más grande sacrificio anual, que era el día de la expiación, ¿sí? Donde veíamos que se utilizaban dos machos cabríos, se echaban suertes. Un macho cabrío era por el Señor, otro era por Azazel, y un macho cabrío recibía el cuchillo del sacerdote, es decir, el peso de la ley, el peso de la ira. El otro ponían sus manos sobre ese carnero y confesaban sus pecados si era enviado al desierto, donde también iba a morir el pecado. Pero aquí, en este sacrificio del día de la expiación, se combinaba tanto lo que conocemos el día de hoy como propiciación y expiación, ¿sí? Para ir nosotros entendiendo este punto. Eran dos acciones, entonces: una, cargar los pecados, llevarse los pecados. Otra acción era recibir el cuchillo, y en ambos casos las víctimas, los animalitos, eran realmente inocentes, ¿sí? Ahora, aquí nosotros aprendíamos con esta palabra que utiliza el apóstol Pablo, porque yo les decía también en la enseñanza anterior que algunas Biblias, en vez de poner la palabra propiciación, colocan la palabra expiación, porque tratan de que no suene tan sangriento, tan fuerte a quien Dios puso como propiciación. Pero entendiendo ya a la luz de lo que el Antiguo Testamento nos está enseñando, realmente cuando Pablo está diciendo a quien Dios puso, es decir, refiriéndose a Jesucristo, lo puso como propiciación, pues se está refiriendo a un sacrificio realmente violento, agresivo, donde Jesús cargó nuestros pecados, se llevó nuestros pecados, y donde Jesús recibió el cuchillo de Dios, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo. Y en este sentido, entonces, la propiciación viene a ser Jesucristo para nosotros nuestra propiciación y nuestra expiación, tanto el que lleva los pecados como el que recibe el castigo, recibe la ira de Dios. Y gracias a esto, la ira de Dios, desde que iniciamos el estudio de Romanos, hemos enseñado que Dios está constantemente, Romanos 1:18, manifestando su ira. Esto ya lo hemos estado viendo. Bueno, esa ira que nosotros veíamos se transforma, por decirlo de una forma, en misericordia o en favor para el pecador solamente a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo carga los pecados del pecador, se los lleva, y cuando Jesús recibe el castigo, recibe la ira de Dios. Entonces Jesús es nuestra propiciación en ese sentido, y es nuestra expiación, ¿sí? Muy bien, vamos entonces nuevamente a dar lectura a esta parte, nada más. Dice, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? Es Dios quien pone a Jesucristo, porque el versículo 24 nos habló de Jesucristo. Entonces, a quien Dios puso, es decir, se refiere a Jesucristo como propiciación. Y entonces esto está implicando que Jesús cargó y se llevó los pecados. Ahorita vamos a explicar esto, que no es
no es algo nada más así muy romántico de decir, cargó mis pecados, vamos a ver que realmente cargó nuestros pecados y Jesús recibe la ira de Dios por nuestros pecados, ¿sí? Pero vamos a considerar algunos puntos que a veces se nos pasan de vista o no llegamos a considerar. El primer punto que vamos a considerar es que lo que está diciendo esta parte, Jesucristo cargó los pecados, ¿sí? Y cuando digo Jesucristo cargó los pecados, estamos manifestando lo que dice esa oración. Jesucristo cargó los pecados. Es decir, Jesucristo, Jesús y Cristo, el Dios hombre, cargó los pecados. Vamos a, bueno, tengo 3 citas. Alguien ayúdeme con Isaías 53:12. Isaías 53:12. Alguien con Gálatas 3:13 y alguien con Hebreos 9:28. Isaías 53:12, alguien lo busca. Gálatas 3:13, alguien lo busca. Y Hebreos 9:28. ¿Sí? Para ir viendo, primeramente, es esta afirmación de que Jesucristo cargó los pecados. ¿Sí? Isaías 53:12, Gálatas 3:13 y Hebreos 9:28. ¿Sí? ¿Quién tiene Isaías 53:12? ¿Sí? Ok, a ver, dice. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ok, vean, Isaías 53:12 dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, ¿sí? Él, en su persona, dice, él llevado el pecado de muchos. Gálatas 3:13, ¿quién lo tiene? Gálatas 3:13 y después va a ser Hebreos 9:28. Gálatas 3:13, ajá, ¿qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok. El primer texto que leímos, él llevó el pecado de muchos y ahora él mismo se constituyó una maldición y nos refuerza el apóstol diciendo, porque el Antiguo Testamento dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hebreos 9:28, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para llevar los pecados de muchos, ¿sí? Entonces, estos textos nos están diciendo que Jesucristo cargó los pecados de los pecadores, ¿sí? Valga la redundancia, de los pecadores, de aquellos que van a creer en Él o que creen en Él, ¿sí? Ahora, si Jesucristo cargó el pecado de los pecadores, entonces implica que alguien le cargó a Jesucristo los pecados, ¿sí? ¿Quién es ese alguien? Vamos a Isaías 53:6 para ver quién es quien carga los pecados al Señor Jesucristo. Esto es interesante de notar porque no es el pecador el que carga los pecados a Jesucristo. El pecador no dice, aquí están mis pecados, Señor, aquí te los voy a poner sobre ti, sino quien carga los pecados al Señor Jesucristo. Isaías 53:6. Ok, dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ok, dice que el Señor cargó el pecado de todos nosotros, o sea, Dios mismo es el que toma los pecados y los carga sobre Jesucristo. Segundo de Corintios 5:21. Segundo de Corintios 5:21, el que lo tenga, le puede dar lectura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. De hecho, es lo que estábamos cantando el día de hoy, ¿sí?
Ok, entonces es Dios quien carga los pecados en Jesucristo, ¿sí? Ahora, no perdamos de vista esto. Dios carga los pecados en Jesucristo, no en un hombre, sino en el Dios hombre, Jesucristo. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, está uniendo tanto su humanidad como su divinidad, ¿sí? Jesucristo nunca dejó de ser Dios en los años que estuvo en esta tierra, no dejó de ser Dios. Lo que enseña el apóstol Pablo es que renunció a sus atributos como Dios y vivió como hombre, ¿sí? Pero vemos que en algunas partes del Evangelio él sí manifestaba sus atributos divinos. Por ejemplo, cuando escuchaba los pensamientos de las personas, etcétera, pero en general él dependió de la voluntad de Dios más de los atributos que él tenía, ¿sí? Ahora, ¿cómo cargó los pecados? ¿Cómo es que Jesucristo cargó los pecados? Ya vimos, hay pecados, Dios carga los pecados sobre Jesucristo. ¿Cómo cargó los pecados en Jesucristo? Vamos a 1 de Pedro 2:24 para ver qué nos enseña la Biblia, cómo es que Jesucristo cargó los pecados, cómo es que Cristo llevó los pecados. Y de hecho, ¿a dónde llevó esos pecados una vez que cargó los pecados? 1 de Pedro 2:24, ¿sí? Cuando lo tengan, me dicen, yo les doy lectura a este texto, que es muy importante que entendamos cómo es que cómo se cargaron estos pecados. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? 1 de Pedro 2:24, ¿sí? Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, hablando de Jesucristo, en su cuerpo sobre el madero, ¿sí? Entonces, esto nos está enseñando que en este sacrificio de propiciación y ya todo lo que implica propiciación, expiación, todo lo que hemos visto, Dios carga sobre Jesucristo los pecados, los carga sobre su cuerpo, quien es Dios, quien es hombre, y en su cuerpo Jesús se dirige a la cruz y los lleva literalmente a la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, vemos dos acciones de Isaías 53:6. Dios carga los pecados sobre él, y de 2 de Corintios 5:21 lo hace pecado por nosotros, ¿sí? Estas dos acciones, cargar los pecados sobre Jesucristo y hacer pecado a Jesucristo, no significa que Jesucristo cometió los pecados, no significa que al constituirlo, como veíamos que dice Corintios, que lo hizo pecado por nosotros, al que no conoció pecado lo hizo pecado, no significa que en este momento Jesucristo adquirió alguna naturaleza pecaminosa o que haya cometido alguno de los pecados, sino que significa que Dios declaró que todos los pecados que fueron cargados sobre Jesucristo, declara que Jesucristo es culpable, responsable de esos pecados. Es decir, toda la responsabilidad por las mentiras, los malos pensamientos, los robos, todos los pecados que fueron cargados sobre Jesucristo, al momento de hacerlo pecado, al momento de cargar los pecados, Dios lo hace literalmente responsable a Jesucristo, culpable de esos pecados, ¿sí? Y puede surgir una pregunta, sería, ¿y es justo que Dios transfiera la culpa del pecado a alguien inocente? Y la respuesta sería, bueno, podríamos contestar con una pregunta. ¿Era justo que murieran los machos cabríos en el día de la expiación? Pues eran animalitos inocentes, realmente no era desde un término humano de justicia, decimos, pues no es justo, pues pobres animalitos, ¿qué culpa tenían? Sin embargo, eran necesarios en el día de la expiación. La expiación no se podía realizar si no se realizaba con estos animales. Entonces, solo con cargar los pecados y llevarse los pecados a la cruz del Calvario, solo con recibir la ira de Dios en la cruz del Calvario, se podían satisfacer las demandas de Dios. Era el único camino. Entonces, otro aspecto es que Jesucristo es quien tomó voluntariamente este lugar. Y además, como hemos visto a través de los textos que venimos viendo, desde que vimos en Romanos que dice que Dios manifiesta parte de la ley, la justicia de Dios, es la única manera en que Dios está manifestando su justicia, ¿sí? O sea, aquí parecería algo, por eso el apóstol Pablo en Corintios dice, pues el evangelio es locura para la sabiduría humana, porque ¿cómo es posible que un inocente pague por los culpables? Bueno, porque es la única forma en que Dios puede manifestar su justicia, y vamos a ver más adelante
que a través de manifestar esa justicia, él sigue siendo justo y además justifica al pecador, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando Jesucristo entonces va a la cruz del Calvario, recordemos entonces, Jesucristo va a la cruz del Calvario en su calidad de hombre de Dios, pero cargando los pecados que Dios ha colocado sobre él, y Jesucristo experimenta tiene varias experiencias que a veces se nos pasan desapercibido. Primera, experimenta el dolor de la cruz, ¿sí? Que es el que comúnmente nosotros vemos. Hemos visto, por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo con las imágenes que presenta, aunque la película de la Pasión de Cristo realmente se queda como una caricatura a lo que eran la crucifixión romana, pero esa película nos mueve y decimos, qué terrible todo lo que sucedió. Bueno, experimenta el dolor de la cruz. Lo que decían Cicerón y Séneca, que eran oradores y políticos de la antigua Roma, vean lo que dicen. Cicerón dijo que el nombre mismo de la cruz esté lejos, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Era algo tan grotesco, tan horrible, que este orador decía que el romano ni piense por un momento en la crucifixión. Séneca dijo, aspiraban el aire vital en medio de una intensa agonía. Sí, era un morir horrible, porque para poder respirar tenían que moverse, para mover tenían que estar trozando más los huesos de sus manos, de sus pies, que habían sido clavados. Entonces era un dolor impresionante. Bueno, Jesucristo sufrió un dolor sumamente impresionante, hablando en términos de corporales, un dolor impresionante, con temperatura. Hay un estudio que nosotros hicimos de la muerte de Jesús, desde un punto de vista clínico y teológico. Les voy a pasar el enlace para que lo puedan ver, pero en términos generales dicen algunos médicos cristianos que su cabeza se inflamó, algunos dicen como 20 centímetros, o sea, impresionante, todo su cuerpo desgarrado, una fiebre impresionante, luego las moscas que había ahí en Palestina, ahí chupando, o sea, horrible, un dolor de la cruz, ¿sí? Pero también Jesucristo, estando en la cruz del Calvario y cargando los pecados, experimenta el dolor de cargar el pecado, ¿sí? Y aquí sí quiero que podamos ir notando esto. Nuevamente, Jesucristo, cuando está en la cruz del Calvario, es hombre y es Dios, y entonces, como Dios, él siempre ha tenido todos los atributos de Dios, y uno de los atributos de Dios es la santidad. Entonces Jesús, cuando está en la cruz del Calvario, cuando está cargando los pecados, no deja de ser santo. ¿Esto qué significa? Que el pecado contradice su ser, que el pecado es algo que él aborrece con todo su ser, y esto entonces está implicando que cuando él en obediencia al Padre recibe los pecados del pecador, entonces él está recibiendo sobre sí algo que aborrece profundamente su ser, ¿sí? Decían algunos teólogos y lo dicen de una manera muy, de hecho hasta piden disculpas, dicen, esto va a sonar muy feo, pero es como si a nosotros se nos derramara un barril de vómitos sobre nuestro cuerpo. Sería estar cargando algo que nuestro cuerpo repugna, algo que decimos, ni por un segundo. Bueno, cuando los pecados son vertidos sobre Jesús, es una repugnancia totalmente profunda, en la que él, además del dolor que está sufriendo en su corazón, en su ser, porque está recibiendo algo que es contrario totalmente a él, ¿sí? Lo que más aborrecía a él, lo que eternamente aborrecido, es lo que él estaba cargando sobre sí. Ahora, por otro lado, el pecado, vemos que desde Génesis el pecado produce culpa, produce temor, pero produce vergüenza. Vemos ahí en Génesis que el hombre, en el instante que pecan, se esconden, le tienen miedo a Dios, cosa que no habían experimentado. Y es muy interesante porque el hombre, realmente, si atendemos al diseño del hombre,
el hombre no fue diseñado para el temor, para la angustia. Eh, o sea, podemos ahí deducir que cuando Dios creó al hombre, nunca lo creó para que experimentara esos sentimientos de temor, de angustia, pero viene el pecado y entonces el pecado causa esto. Bueno, pues esto también se causa en Jesús, no en el sentido de, ay, qué miedo le tengo a Dios como Adán y Eva le tenían miedo, sino en el sentido de, ahora cargando todos estos pecados me voy a presentar ante Dios, que es santo, que es justo, y entonces ese dolor psicológico que produce el pecado lo estaba también experimentando el Señor, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas no hemos tenido ese peso de remordimiento, hemos pecado y que nada nos da la tranquilidad, nada nos da la paz? Bueno, ahora imagínense sumando los pecados de millones de pecados de miles de pecadores, ¿sí? Y también experimenta, además de este dolor del pecado, experimenta el dolor del abandono, ¿sí? Todo esto, Jesús, estando en la cruz, lo tiene que soportar y su agonía, de hecho, la comienza a soportar en soledad. Vamos a Marcos 14:34 para ir considerando algunos puntos, porque nuevamente Jesucristo nuevamente es el Dios hombre, es hombre y es Dios, ¿sí? Marcos 14:34, cuando al Señor ya lo van a capturar. Antes de ello el Señor está orando, 3 veces ora al Señor, si es posible pasa de mí esta copa, etcétera. Pero vamos a ver en Marcos 14:34 cómo el Señor se expresa y aquí nos deja ver pues que realmente el trance que estaba experimentando Jesucristo era algo sumamente impresionante. Dice Marcos 14:34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y oren junto a mí, ¿sí? Entonces, vemos ahí que Jesucristo, y realmente no está exagerando en las palabras, es decir, tengo una tristeza, tengo un terror tan profundo que siento que me voy a morir. Y cuando Jesús dice eso es porque realmente, a no ser, porque dice en los evangelios, que llega un ángel del Señor y que comienzan a socorrerlo, comienzan a ayudarlo, pero esa agonía que él estaba experimentando era tan fuerte que tuvo que Dios enviar ángeles para fortalecerlo, ¿sí? En su cuerpo, ustedes recordarán que comienza Jesús, dice Lucas, que empezó a derramar sangre, gotas como de sangre. A eso es un efecto clínico que normalmente se da cuando, dicen los médicos, cuando alguien tiene un terror atroz, comienzan a romperse los vasos capilares de la piel y empieza a mezclarse el sudor con la sangre y empiezan las gotas como de sangre, ¿sí? Después queda la piel muy adolorida, etcétera. Entonces Jesús, con todo su cuerpo adolorido, va a la cruz, pero él se encuentra en la prueba, en medio de la prueba, pide apoyo en medio de la prueba a sus discípulos, y sus discípulos, sabemos que el Evangelio dice que se quedaron dormidos. O sea, Jesús 3 veces les tuvo que decir, no pueden orar ni siquiera una hora conmigo. Él se estaba muriendo, él estaba clamando a Dios, ¿sí? Ahora vamos a Mateo 26:56 para ver que en esos momentos de prueba, en esos momentos tan fuertes para el Señor, ¿qué estaba sucediendo con él? Mateo 26, con sus discípulos, perdón, Mateo 26:56, ¿sí? ¿Listos? Mateo 26:56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, en el momento en el que Jesús dice, me estoy muriendo por este terror, este temor que tengo, en ese momento los discípulos dijeron, pues ahí te quedas solo, y se fueron, ¿sí? Ahora, Juan 13:1 nos dice que él amó a los suyos y los amó hasta el fin. El problema es que los suyos no lo amaron hasta el fin. Los suyos en ese momento dijeron, vámonos, y vieron por sus
vieron por sus vidas, ¿sí? Entonces, Jesús experimenta el dolor físico, el dolor de la cruz, el dolor del pecado, que ya estamos viendo implica un dolor para Él, porque Él es santo, el dolor del abandono, y a esto le sumamos que también el Señor experimenta el dolor de su Padre. Vamos a Mateo 27:46. Mateo 27:46. Ahora el Señor se enfrenta, estando ya en la cruz del Calvario, cargando los pecados, es decir, ya la agonía de estar cargando los pecados, el sufrimiento de estar cargando los pecados, la repugnancia de estar cargando los pecados, que lo abandonaron los discípulos. Ahora el Señor Jesucristo emite, yo creo que este es el clamor más desesperado que se ha escuchado en toda la historia de toda la creación. Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, ahora recuerden, Jesús está clavado con estos dolores de la cruz. El poder, leíamos que Séneca decía, para poder aspirar a un dolor profundo, imagínense para gritar el dolor profundo, pero clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y aquí vemos que Jesús está citando el Salmo 22, y el Salmo 22 se pronunció aproximadamente 700,000 años antes de Jesucristo. Vamos al Salmo 22 para que veamos lo que el Señor está citando, ¿sí? De hecho, el Salmo 22 nos habla de Jesucristo. Los primeros versículos nos habla, es una profecía así gráfica y que se cumple al pie de la letra, de lo que sucedería cuando Jesucristo estuviera en la cruz del Calvario, lo que sucede cuando Jesús resucita, etcétera. Es una profecía muy, muy hermosa. Pero en el versículo 1 del Salmo 22, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice que un día el Hijo de Dios, estando en la cruz del Calvario, diría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Sí? Desamparado. ¿Por qué, Señor, me has desamparado? En la cultura judía, en la cultura de los rabinos, este término desamparado es muy interesante, porque para los rabinos, una persona que ha sido desamparada por Dios era una persona que estaba bajo la maldición de Dios. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Ahora, cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Ahora, si pensamos por un momento que el eterno Dios, el eterno Señor Jesucristo, el eterno Dios, desde que en toda la eternidad ha estado con el Padre, que dice el libro de Job, el Señor en el capítulo 8, cuando habla de la sabiduría, personifica la sabiduría, y la sabiduría es Jesucristo. Cuando dice en uno de esos versículos, yo estaba cuando Dios estaba creando y Dios en mí, yo era la alegría de Dios. O sea, habla en términos de que el Padre y Dios siempre han estado juntos. En el Evangelio de Juan, Jesús varias veces dijo, el Padre siempre está conmigo. O sea, siempre se expresó del Padre como una dulce armonía, comunión, que nunca se va interrumpido. Pero aquí en el Salmo 22 dice, llegará un momento en el que el Hijo va a decir, Dios, ¿por qué ya no estás conmigo? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sí? Ahora, ciertamente, bueno, decimos, Dios abandonó al Hijo en ese momento, aunque realmente no lo abandonó del todo, porque Dios estaba con el Hijo en la cruz del Calvario, pero mostrando su ira, como vamos a ver ahorita. O sea, Dios no pudo haberlo abandonado porque Dios está en todo lugar, no puede, o sea, no podría quedar en un estado de abandono, pero le da la espalda en el sentido de que ahora viene mi juicio sobre ti, ahora no te voy a tratar como el hijo amado que eres, sino que está derramando el juicio de Dios sobre él, ¿sí? Ahora Jesús, cuando dice, ¿por qué me has desamparado?, no está preguntando, Señor, ¿por qué me has desamparado para siempre?
Porque si vemos el Salmo 22, después habla de que el Señor Jesucristo resucita. No estaba diciendo, Señor, porque estoy muriendo, porque el Señor sabía que estaba muriendo por los pecados que él estaba cargando en ese momento y que el Padre había colocado sobre él. Más bien la pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es una pregunta que más o menos está diciendo de esta forma: ¿por qué no acudes en mi ayuda? ¿Por qué me estás dejando aquí por tanto tiempo? O sea, por primera vez el Señor Jesucristo dejó de sentir esa presencia amorosa de Dios y se estaba enfrentando ahora sí al juicio de Dios, a la ira de Dios, al grado que Jesucristo mismo dijo, Señor, ¿por qué te estás tardando tanto? ¿Por qué me estás abandonando aquí? ¿Sí? Y ahí, como yo les digo, es el momento más crucial de toda la historia de la creación, porque hubo un silencio profundo, los ángeles callaron, o sea, todos los seres, y estaba yo leyendo un estudio de la ciencia, que dicen que los científicos están confirmando que cuando Jesucristo murió, la tierra tembló y que hubo un silencio profundo, etcétera. O sea, bueno, tendrán sus mecanismos, pero fue el momento más impresionante. Imagínense el momento en el que el Hijo de Dios está clamando a su Padre y su Padre por primera vez le da la espalda y está derramando su ira sobre el Hijo. Al igual que el sacerdote cuando tomaba a ese macho cabrío y le degollaba y derramaba su sangre, ¿sí? Estaba entonces la ira de Dios sobre él. Ahora, cuando hablamos de ira de Dios, no debemos de entender una explosión de Dios. Cuando decimos, es que estaba airado, estaba enojado, nosotros sí pensamos en una persona que perdió el control, que empezó a decir y demás. No, la ira de Dios es un atributo de Dios y todos los atributos de Dios son santos atributos de Dios. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el aborrecimiento de Dios contra el pecado. Y la ira de Dios es la respuesta que Dios da al pecado. Entonces, en ese sentido, lo más temible para cualquier persona, lo más terrible para cualquier persona es la ira de Dios. Y a eso es a lo que Jesús se estaba enfrentando en ese momento, ¿sí? Ahora, Jesús estaba ante el Padre enfrentando la ira de Dios, cargando los pecados de todos, siendo responsable de todos los pecados de aquellos que van a poner su confianza en el Señor Jesús. Vamos a Hebreos 12:21 y Hebreos 12:29 para que veamos algo muy interesante. Hebreos 12:21 y Hebreos 12:29. Aquí el autor de Hebreos nos está hablando cuando Moisés recibe instrucciones de parte de Dios y aquí quiero llamarles la atención en lo siguiente. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, y tan terrible era lo que se veía, vean las palabras que utiliza, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, ¿sí? El siervo de Dios que tenía comunión con Dios, que conocía a Dios, él dice, yo estoy espantado de lo que estoy viendo y estoy temblando. Luego el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Y lo interesante de esto, aunque este versículo 21 y 29 nos está, el autor de Hebreos describe a alguien que le tiene miedo a Dios por las manifestaciones que Dios estaba dando en ese momento, pero aquí no se presentó en ningún momento a un Dios airado. O sea, tenemos aquí la presencia de Dios, sí, pero no airado. Entonces, imagínense ahora, si su sola presencia causa temor, el día que encuentren a un Dios airado, y cuando digo un Dios airado, nuevamente, no me estoy refiriendo a un Dios que está explotando en ira, ahora sí, pecador, voy sobre ti, no, sino un Dios que va a responder al pecado porque aborrece el pecado. Imagínense lo que va a suceder. Hebreos 10:31, estando ahí en Hebreos, vean Hebreos 10:31 lo que nos dice, ¿sí? Muchas veces
yo escucho que las personas, sobre todo en los funerales, dicen, ya murió, ya descansó, ya está con el Señor, porque se hicieron ciertos rezos, se hicieron ciertos rituales, etcétera. Ah, pero la vida de esa persona fue una vida en pecado, pero ya se hicieron ciertas cosas y dicen, ya está descansando, ¿sí? Pero vean el versículo 31 de Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y cuando utiliza este término, horrenda es el horror más grande que puedas imaginarte, ¿sí? Lo más terrible, el terror más grande que puede tener una persona es cerrar sus ojos, es decir, morir en esta tierra y abrir sus ojos y encontrarse ante un Dios santo, un Dios que al pecado lo aborrece, que al pecado lo va a castigar, y entonces esto es terrible. Vamos a Apocalipsis 6:16 y 6:17 para que vean que la Biblia enseña que señales de los últimos tiempos es que habrá campañas de oración donde las personas, pues, en un sentido muy panteísta, van a estar orando a los montes, a las peñas, y su petición será, caigan sobre nosotros porque el Cordero está airado. Apocalipsis 6:16 y 6:17. ¿Listos? Dice, y decían a los montes y a las peñas, recuerden, Apocalipsis nos está hablando de los eventos de los últimos tiempos. Y el apóstol Juan pudo ver, cuando fue trasladado, cuando fue traspuesto, etcétera, pudo ver a multitudes que oraban, que decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Nuevamente, no significa que el Cordero está airado de suéltame, Padre, porque me voy sobre ellos, no, sino que es el momento en el que se va a dar la justa retribución a los pecados, y esa justa retribución es con el atributo de la ira, ¿sí? Dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, la Biblia está enseñando, por eso hay que tener, sí, mucho cuidado de a veces de decir, sonríe, Cristo te ama, ¿sí? Es una verdad, sí, estamos viendo, hemos visto, Dios ama al pecador, sí, sí lo ama, pero una vez que el pecador se enfrente en sus pecados, y por eso el apóstol Pablo nos está hablando de todo esto para que no tomemos ese camino, pero el día que el pecador se encuentre ante Dios, no va a haber un Cristo te ama, va a haber la ira de Dios, y esto es terrible. Y dice ahí en Apocalipsis 6:17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Obviamente, esta es una figura que se toma de los juicios romanos. Cuando llegaba el momento de la sentencia, se ponían de pie para escuchar la sentencia. Entonces aquí el punto sería, ¿quién podrá sostenerse de pie? Es decir, ¿quién podrá salir librado de una sentencia de Dios? Pues nadie, ¿sí? Vamos al Salmo 76:7 para ver también otro aspecto. Y aquí el Nuevo Testamento en Apocalipsis nos dice, nadie puede estar de pie ante ti. Vamos ahora al Salmo 76:7, que contiene la misma idea, y nuevamente, otra vez, nos está refiriendo acerca de la ira de Dios. Dice, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie, ¿sí? De hecho, ¿quién puede? Pues nadie, la respuesta es nadie. Cuando Jesucristo estuvo ante el Padre en la cruz del Calvario, ante la ira de Dios, ni Jesucristo pudo mantenerse de pie. ¿Por qué? En el sentido de que no salió absuelto, recibió todo el castigo, o sea, Dios derramó su ira ante él, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús está en soledad, ahí en la cruz del Calvario, está ante la ira de Dios, está cargando el pecado de todos aquellos pecadores, está siendo responsable por cada uno de los pecados. ¿Cuántos pecados se necesitaron para que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén? Uno solo. Ahora imagina, o sea, la Biblia nos enseña que Dios tiene el derecho de, con un solo pecado, quitarle la vida al pecador, y punto.
y Dios sería justo, recto y demás. Bueno, el Señor está cargando en la cruz del Calvario los pecados de todos los pecadores. Ahora, cada pecador, imagínense cuántos pecados ha tenido cada pecador en su vida. Vamos a pensar a alguien pequeño, alguien que vivió 20 años. ¿Cuántos pecados que provocaron la ira de Dios cometió ese pecado? Ahora, multiplícalo por 1000, por todas las personas que cometieron pecados. Ahí cada uno de esos pecados Jesús está siendo responsable, está soportando lo que más aborrece su ser, cargando toda esa aberración en su ser, todos esos pecados, está gritando en desolación y por primera vez escucha ese clamor: ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué no vienes en mi ayuda? Y en ese momento Jesús recibe no el cariño de Dios, no el amor de Dios, no su presencia dulce, recibe todo el cuchillo de Dios, nuevamente recordando la figura del sacrificio de la expiación, recibe todo el peso de la ley, todo el peso de la ira de Dios, pero estando ahí, destrozado, desmenuzado el Señor, con todas estas experiencias que hemos estado viendo en este momento, se derrama la ira de Dios y en ese momento propiciación y expiación se están dando y entonces esa ira puede ser cambiada y ahora esa ira se vuelve en favor de Dios y es de esa manera en que Dios se convierte en propicio para el pecador o favorable para el pecador. Es la única forma en que Dios puede cambiar esa ira y mostrarla en favor para el pecador. Vamos a Romanos 3:25 para cerrar esta enseñanza y nuevamente leemos esta parte del versículo. O sea, no hemos todavía abundado más, pero nuevamente yo creo que ya con esta enseñanza y la enseñanza anterior ya podemos nosotros tener una visión más amplia de lo que dice aquí este texto. De hecho, Romanos 3:25 es considerado por Martín Lutero y por muchos otros teólogos el parteaguas de Romanos, porque de Romanos 3:25 hacia adelante es puro pecado, juicio es, Dios está enojado, etcétera, tantas cosas, y del 25 en adelante viene la gracia de Dios y viene el regalo de Dios. Y dice el apóstol Pablo: a quien Dios puso como propiciación. Y entonces esto significa, para ir cerrando, Dios puso el precio. El pecado causó un precio que se tenía que pagar. Esa ofensa, ese insulto, ese precio Dios lo puso. Dios dijo: mi santidad ha sido deshonrada, el pecado me ofende, etcétera. Entonces Dios puso el precio. Dios demandó el precio. El único que podía demandar ese precio era Dios. Y Dios proveyó el pago. Si se dan cuenta, espero que haya sido yo claro en este punto. La figura del sacerdote del Antiguo Testamento, del sumo sacerdote, si se dan cuenta, él realizaba el sacrificio de la expiación, él sacrificaba el macho cabrío, lo degollaba, el otro confesaba sus pecados y lo enviaba. Pero aquí vemos que es como si Dios mismo viniera a la tierra y él dijera: yo voy a tomar el papel del sumo sacerdote, yo voy a traer mi propio cordero, y es el hijo, o sea, su propio hijo al que lo pone, al que Dios dice: hay un pago que se debe de pagar, entonces hay alguien que lo debe pagar, y entonces él coloca a su hijo y él pone el precio, demanda el precio y Dios provee del pago, ¿sí? Entonces, con esto que hemos leído, vemos entonces que solo Jesucristo siendo Dios, siendo hombre, solo Él pudo soportar la ira de Dios y hacer que Dios pasara de esa ira a ser propicio, solamente Él. Solamente el Dios hombre. Entonces,
Cuando el día de mañana alguna religión, cualquier creencia diga, no, es que por mis buenas obras, no, es que por el san cacahuatito, esto, aquello, cualquier santo, sería un insulto, porque ya vimos que toda la humanidad, Apocalipsis dice, van a estar diciendo, escóndanos, mátenos porque el Cordero está airado. El único que pudo soportar, y al decir soportar la ira de Dios, es decir, recibir la justa ira de Dios en toda su magnitud, fue alguien que tuvo que haber sido hombre y tuvo que haber sido Dios a la vez. Solamente, y fue Jesucristo, ¿sí? Y solo Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, es el único sacrificio. Para el Antiguo Testamento era el día de la expiación, 2 carneros, pero para nosotros solamente Jesucristo, Dios hombre, es el único sacrificio que puede producir que la ira de Dios, la santa ira de Dios que se está derramando sobre el pecador, se transforme o se satisfaga. Pues el término correcto sería, se satisface la ira de Dios porque cae sobre Jesús, y ahora en vez de ira viene favor de Dios, viene misericordia de Dios. Entonces, el punto es que el día de hoy, que Dios nos ame, porque realmente Dios nos ama. Ya hemos visto que incluso Dios ama al pecador a través de Jesucristo, siendo aún pecador es Cristo, dice el apóstol Pablo que él nos amó. Pero el día de hoy considera esto: Dios te bendice, Dios te da su presencia, Dios te ha dado la vida eterna, te ha dado el perdón de sus pecados. Pues todo eso es gracias a que un día el Dios hombre soportó toda la ira de Dios. Es decir, nuestros pecados sí fueron perdonados, pero nuestros pecados sí tuvieron consecuencias, ¿sí? Y esto significa que entonces todo lo que hicimos, y bueno, en la Biblia cuando habla de que Dios ha perdonado nuestros pecados, obviamente implica, para nuestra visión, implica nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero sería una tristeza que nosotros dijéramos, bueno, como Él ya me perdonó, entonces voy a estar pecando, acabó, Él ya me perdonó. Ahí, bueno, estamos mostrando que quizás no estamos entendiendo todo el peso de lo que significa que Jesucristo ha sido nuestra propiciación, ¿sí? Entonces, la única forma por la que Dios te bendice el día de hoy, por la que Dios te ha dado su perdón, te ha dado de su gracia, de su misericordia, es porque a quien Dios puso como propiciación, porque Dios puso a su Hijo Jesucristo como propiciación para cada uno de nosotros, ¿sí? Y el siguiente domingo, ya si Dios nos permite, vamos ahora sí a dar lectura a todo el versículo y a ver si avanzamos un poco más de todos estos textos. Entonces, ahorita lo que yo sí quisiera es que entendiéramos